El último domingo con mi padre. Hubo un tiempo en que la gente no necesitaba preguntarse por qué su padre ponía 2 platos en la mesa cada domingo. Y fue precisamente por eso que él nunca notó cuándo comenzó a poner solo uno. El muchacho llegaba puntual a las 12:30, como había hecho durante años. Su padre ya tenía la mesa servida, 2 platos blancos, 2 vasos de cristal que brillaban contra la luz de la ventana, y esa servilleta de tela que solo usaban los domingos. Era una rutina que los tranquilizaba a ambos, aunque ninguno lo dijera nunca. Pero yo, que los observé tantas veces desde la cocina, sabía que algo había cambiado en la manera en que el viejo movía las manos al doblar las servilletas. Sus dedos temblaban apenas, como si estuviera tocando algo que podría romperse. Y cuando su hijo le preguntaba, ¿necesitas ayuda, papá?, él siempre respondía lo mismo: no, mi hijo, solo faltan unos minutos. Lo que el muchacho no sabía es que su padre había estado practicando esos gestos durante toda la semana. Ponía la mesa completa cada mañana, como si fuera domingo, y la desarmaba antes de irse a trabajar. Era como si estuviera ensayando algo que ya sabía de memoria, pero que temía olvidar. Ese último domingo, cuando vi cómo acomodaba el tenedor junto al plato de su hijo, supe que había tomado una decisión. Los viejos tenemos esa intuición para las despedidas, aunque no sepamos exactamente qué se está despidiendo. El aroma del guiso llenaba la casa, mezclándose con el olor a cera de los muebles que él lustraba religiosamente cada sábado. Todo parecía igual que siempre, pero yo había visto cómo guardó una carta en el cajón de la cocina esa mañana, y cómo revisó 3 veces que estuviera bien cerrado. Cuando el muchacho tocó el timbre, el viejo se quedó inmóvil por un momento, mirando hacia la puerta como si estuviera viendo a alguien que ya no iba a volver. Después sonrió y fue a abrir, con esa sonrisa que había perfeccionado durante décadas de domingos. «Llegaste justo a tiempo», le dijo como siempre, pero esta vez había algo diferente en su voz, algo que sonaba como cuando uno dice adiós sin decir adiós. El muchacho entró silbando una canción que había escuchado en el radio y se dirigió directo a la cocina para robar un pedacito de pan antes del almuerzo. Era su ritual de siempre. Su padre lo siguió con la mirada, memorizando cada gesto, cada sonido, como si fuera la primera vez que lo veía hacer eso. Y yo, que he visto muchas cosas que no debí ver, supe que algunas rutinas están destinadas a terminar exactamente cuando menos las esperamos. Los domingos siempre comenzaban con el sonido del pan partiéndose. El muchacho tenía esa costumbre desde niño: llegar a la cocina y romper un pedazo de la barra que su padre compraba, especialmente para él. Era un pan más dulce, más suave, que solo vendían en la panadería de la esquina. Pero ese día, cuando el muchacho estiró la mano hacia la tabla de madera, encontró algo que nunca había estado ahí. El pan ya estaba cortado en rebanadas perfectas, acomodadas en un plato pequeño, cubiertas con un paño blanco. «¿Y esto, papá?», preguntó señalando hacia las rebanadas ordenadas. El viejo se quedó mirando el plato como si también fuera la primera vez que lo veía. «Ah, sí, pensé que sería más práctico», murmuró, pero sus ojos decían otra cosa. Decían que había pasado media hora esa mañana cortando cada rebanada con el cuidado que se tiene al preparar algo que no se puede repetir. El muchacho se encogió de hombros y tomó una rebanada, pero yo noté cómo masticó más despacio de lo usual, como si el sabor fuera diferente. Y tal vez lo era. Hay cosas que cambian de sabor cuando las preparamos, sabiendo que es la última vez. Su padre se movía por la cocina con una precisión extraña, como si cada gesto hubiera sido planeado. Abrió la alacena y sacó la sal, la misma sal de siempre, en el mismo salero de cerámica azul que había pertenecido a su esposa. Pero la manera en que lo sostuvo, con las 2 manos, como si fuera algo sagrado, me hizo entender que nada de lo que estaba haciendo era casual. «¿Te acuerdas cuando tu mamá me enseñó a cocinar este guiso?», preguntó de repente sin mirar a su hijo. El muchacho levantó la vista sorprendido.
Su padre nunca hablaba de ella durante los almuerzos. Era como una regla tácita. Los domingos eran para el presente, no para los recuerdos que dolían. Sí, claro. Me contaste que la primera vez lo quemaste completamente. 3 veces, sonrió el viejo. Lo quemé 3 veces antes de entender que no podía dejarlo. Solo ni un minuto. Removió la cuchara en la olla con movimientos circulares, lentos. Ella decía que cocinar era como cuidar a alguien, que no se puede hacer con prisa ni pensando en otras cosas. El muchacho siguió comiendo su pan, pero ahora prestaba más atención. Había algo en la voz de su padre que no había escuchado antes. Una especie de urgencia disfrazada de nostalgia. Por eso siempre cocino desde temprano los domingos, continuó el viejo, para que cuando llegues todo esté listo, para que no tengas que esperar. Y en ese momento, mientras veía cómo el vapor de la olla se elevaba entre ellos dos, supe que el viejo no estaba hablando solo del guiso. Estaba hablando de todos esos domingos, de todas esas horas que había invertido en crear algo que su hijo pudiera recordar para siempre. El muchacho terminó su rebanada de pan y se acercó a la... Hola. Huele igual que siempre, dijo. Y su padre sonrió de una manera que me partió el corazón, porque yo sabía que esa sonrisa significaba menos mal. Mientras esperaban que el guiso terminara de cocerse, el muchacho hizo algo que nunca había hecho antes. Sacó su teléfono y tomó una fotografía de la mesa. El clic del obturador resonó en el comedor como un pequeño trueno. ¿Para qué es eso?, le preguntó su padre, con una curiosidad genuina que me sorprendió. El viejo nunca había mostrado interés por esas cosas modernas. No sé, respondió el muchacho mirando la pantalla. Me gustó cómo se ve la mesa con la luz de la ventana. Está bonita. Su padre se acercó a mirar por encima del hombro de su hijo. En la pequeña pantalla se veían los 2 platos esperando, las servilletas dobladas, el salero azul reflejando la luz del mediodía. Todo se veía exactamente como había estado durante años. Pero de alguna manera, al estar capturado en esa imagen, parecía más frágil, más importante. ¿Me envías esa foto?, pidió el viejo, y esa pregunta me heló la sangre. Él nunca había pedido nada relacionado con la tecnología. Siempre decía que esas cosas eran para los jóvenes. El muchacho lo miró extrañado, pero enseguida comenzó a tocar la pantalla. Claro, pero necesito tu número. Espera, ¿tienes WhatsApp? No sé qué es eso, admitió su padre, pero tu prima me ayudó a instalar algo en el teléfono la semana pasada. Dijo que era para recibir mensajes. La semana pasada. Esa información me golpeó como una piedra. El viejo había preparado todo, cada detalle, incluso la capacidad de recibir esa fotografía. Había estado planeando este domingo como otros planean un viaje largo. El muchacho tardó varios minutos en explicarle cómo funcionaba la aplicación. Su padre escuchaba con una atención desproporcionada, como si estuviera aprendiendo algo vital para su supervivencia. Cuando finalmente llegó la imagen a su teléfono, el viejo la miró durante un tiempo que me pareció eterno. Es extraño, murmuró, ver nuestra mesa desde afuera, como si fuera la mesa de otra familia. ¿Te gusta?, preguntó el muchacho. Sí, respondió su padre, pero siguió mirando la pantalla con una expresión que no supe descifrar. Es como tener un recuerdo antes de que se convierta en recuerdo. Esa frase me persigue todavía, porque entendí que el viejo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que esa fotografía iba a ser importante de una manera que su hijo no podía imaginar. Guardó el teléfono en el bolsillo de su camisa, justo sobre el corazón, y regresó a la cocina a revisar el guiso. Pero antes de salir del comedor, se detuvo y miró la mesa real, la de verdad, como comparándola con la imagen que acababa de recibir. El guiso ya está listo, anunció desde la cocina, pero su voz sonaba lejana, como si parte de él ya se hubiera ido a otro lugar. El muchacho siguió jugando con su teléfono, tomando más fotografías, el salero, la ventana, sus propias manos sobre el mantel. No sabía que estaba documentando el final de algo,
pero su padre sí lo sabía. Y yo, que he visto cómo se despiden las cosas sin hacer ruido, entendí que ese domingo no era solo un domingo, era una ceremonia. Cuando el viejo se dirigió a la cocina para servir el guiso, hizo algo que me llamó la atención. Revisó el cajón donde había guardado la carta esa mañana. No lo abrió, solo puso la mano sobre la manija y presionó ligeramente, como verificando que siguiera cerrado. El muchacho desde el comedor le gritó: «Papá, ¿necesitas ayuda con las ollas?» «No, ya casi termino», respondió, pero se quedó parado frente al cajón unos segundos más. Yo podía ver su reflejo en el cristal del horno. Un hombre que parecía estar tomando una decisión que ya había tomado, pero que todavía lo aterrorizaba. Dentro de ese cajón había algo más que una carta. Lo sé porque vi cuando lo organizó durante la semana. Había fotografías viejas, papeles amarillentos y una llave pequeña que brillaba como si la hubiera pulido. Pero sobre todo, había esa carta escrita con su letra cuidadosa, en un sobre que tenía el nombre de su hijo en el frente. Sirvió el guiso en una fuente grande, la misma que había usado durante décadas. Sus manos temblaron apenas al cargarla, no por el peso, sino por lo que representaba. Era como si estuviera cargando todos los domingos anteriores, de una sola vez. ¡Qué rico huele!, exclamó el muchacho cuando su padre apareció con la comida. Y era cierto, el aroma llenaba toda la casa, mezclándose con el olor familiar de los muebles de madera y la cera que el viejo usaba para lustrarlos. Pero mientras servía el guiso en cada plato, el viejo hacía algo que nunca había hecho. Les daba porciones exactamente iguales. Siempre le había servido más a su hijo, con esa costumbre de padre que piensa que los jóvenes necesitan comer más. Esta vez, midió cada cucharada como si fuera importante que todo quedara perfectamente balanceado. «¿Está bien así?», preguntó señalando el plato de su hijo. «Perfecto, como siempre», respondió el muchacho. Pero yo noté que no era como siempre. Había algo ceremonial en la manera en que el viejo había dispuesto la comida como si fuera una ofrenda. Se sentaron a comer en el silencio cómodo de siempre, pero yo podía sentir la tensión que emanaba del viejo. Cada bocado parecía cargado de significado. Cada vez que su hijo comentaba algo sobre el sabor, él asentía con una intensidad desproporcionada. «Papá, ¿estás bien?», mal preguntó el muchacho de repente. «Te veo, no sé, diferente hoy». El viejo levantó la vista de su plato y por un momento pareció que iba a decir algo importante. Sus labios se abrieron, sus ojos se llenaron de una luz extraña, pero después solo sonrió. «Estoy bien, mijo, solo pensando en cosas». «¿En qué cosas?». El viejo miró hacia la cocina, hacia donde estaba el cajón cerrado, y después regresó la vista a su hijo. «En lo rápido que pasa el tiempo», dijo finalmente. «En lo importante que es disfrutar estos momentos». Y yo, que había visto esa mirada antes en otros hombres que guardaban secretos demasiado pesados, supe que el tiempo se estaba acabando para las palabras no dichas. A mitad del almuerzo, el muchacho hizo una pregunta que cambió el ritmo de todo. «Papá, ¿tú eres feliz?». La cuchara del viejo se detuvo a medio camino entre el plato y su boca. Por un momento, el comedor se llenó de un silencio tan denso que hasta el tic-tac del reloj de pared parecía más fuerte. «¿Por qué me preguntas eso?», respondió finalmente, pero no era realmente una respuesta. El muchacho se encogió de hombros. «No sé, es que a veces pienso que no hablamos de esas cosas. De cómo te sientes, de qué piensas cuando estás solo». Tomó un bocado de guiso y continuó. «Y me da curiosidad saber si estos domingos te gustan tanto como a mí». El viejo dejó la cuchara en el plato y se recostó en su silla. Sus ojos se perdieron en algún punto de la pared, donde colgaba una fotografía de su esposa, sonriendo en el jardín que ya no existía. «Estos domingos», dijo lentamente, «son lo mejor de mi semana, tal vez lo mejor de mi vida entera». Había algo en su voz que hizo que el muchacho dejara de comer también. Una solemnidad que no correspondía con la simplicidad de la
Pregunta, ¿de verdad? Insistió el muchacho. ¿No te aburres de hacer siempre lo mismo? ¿De cocinar lo mismo? ¿De hablar de lo mismo? El viejo sonrió, pero era una sonrisa triste, como la de alguien que está viendo algo hermoso que está a punto de desaparecer. Mijo, yo creo que la felicidad no es algo que uno encuentra de vez en cuando. Es algo que uno construye domingo a domingo, comida a comida. Se inclinó hacia adelante, acercándose a su hijo. Y estos domingos contigo son mi manera de construirla. El muchacho asintió, pero yo podía ver que no entendía completamente la profundidad de lo que su padre le estaba diciendo. No podía saber que esas palabras eran tanto confesión como despedida. A mí también me gustan, dijo el muchacho, aunque a veces pienso que deberíamos hacer cosas diferentes. Ir a algún lado, conocer lugares nuevos. ¿Cómo qué? Les preguntó el viejo, y había una urgencia genuina en su pregunta, como si realmente quisiera saber qué se había perdido. No sé, la playa tal vez, o ese pueblo en las montañas del que siempre hablas. Podríamos ir juntos algún fin de semana. El viejo cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, tenían esa humedad que aparece cuando uno está recordando algo muy hermoso, muy doloroso. Me encantaría, dijo, y por la manera en que lo dijo, yo supe que era completamente cierto, y también supe que sabía que nunca iba a pasar. Regresaron a comer en silencio, pero ahora era un silencio diferente, más pesado, como si ambos hubieran entendido algo que no sabían cómo nombrar. Y yo, que he escuchado muchas conversaciones que sonaban como despedidas sin serlo, reconocí en esa pregunta del muchacho el inicio de todas las preguntas que le iba a hacer después, cuando ya fuera demasiado tarde para respuestas. Después del plato principal, el viejo se levantó con una sonrisa misteriosa. «Espérame aquí», le dijo a su hijo. «Hoy tengo una sorpresa». Desapareció en la cocina y regresó con algo que hizo que el muchacho abriera los ojos como cuando era niño. Un flan. Casero perfecto, con el caramelo dorado brillando bajo la luz del comedor. «¿Cuándo hiciste esto?», lo preguntó el muchacho, genuinamente sorprendido. Su padre nunca hacía postres. Los domingos siempre terminaban con fruta o, en ocasiones especiales, con algún dulce comprado en la panadería. «Ayer en la noche», respondió el viejo, pero yo sabía que había sido más complicado que eso. Lo había visto intentarlo 3 veces durante la semana. Los primeros 2 se habían cortado, y él los había tirado con una frustración que me partió el corazón. Había vuelto a intentarlo el sábado, siguiendo una receta escrita a mano que sacó de una caja, llena de papeles viejos. «Pero papá, tú odias cocinar postres. Siempre dices que son muy complicados». El viejo se sentó y comenzó a cortar el flan en porciones iguales. Sus manos temblaron ligeramente, pero el postre se mantuvo perfecto. «Es que este es especial», murmuró. «Era el favorito de tu mamá. Y el tuyo, cuando eras pequeño». El muchacho recibió su porción y la probó con cuidado. Sus ojos se cerraron mientras masticaba, como si estuviera recordando algo que había olvidado. «Sabe exactamente como el que hacía mamá», dijo finalmente, y había asombro en su voz. «Encontré su receta», admitió el viejo. Estaba en una caja de cosas que nunca había revisado, con su letra, con todas sus anotaciones. Tomó una cucharada de su propia porción. «Había olvidado lo mucho que te gustaba». Comieron el postre en un silencio reverencial, como si estuvieran participando en algo sagrado. Y tal vez lo era. Cada cucharada parecía traer de vuelta memorias que habían estado guardadas durante años, tardes de domingo cuando ella todavía estaba viva, cuando el muchacho era pequeño y se peleaba por quién lamía la cuchara. «¿Por qué nunca lo habías hecho antes?». «Sí», preguntó el muchacho. El viejo tardó en responder, mirando su plato como si las palabras estuvieran escritas en el caramelo. «Porque tenía miedo», dijo finalmente. «Miedo de que no me saliera igual. Miedo de arruinar el recuerdo». «¿Y qué cambió?». El viejo levantó la vista y miró a su hijo con una intensidad que me hizo entender que había llegado el momento
de la verdad más importante. Me di cuenta de que los recuerdos no se arruinan haciendo cosas. Se arruinan no haciéndolas. Terminaron el postre mientras el sol de la tarde comenzaba a cambiar de color, llenando el comedor de una luz dorada que hacía que todo pareciera estar sucediendo dentro de una fotografía antigua. Y yo, que he visto muchos últimos postres sin saber que lo eran, entendí que ese flan no era solo un postre. Era una promesa cumplida, un círculo que se cerraba y una manera de decir gracias por todos los domingos que habían compartido. Mientras terminaban el postre, el reloj de pared marcó las 3 de la tarde con sus campanadas lentas y solemnes. El muchacho las contó automáticamente, como hacía desde niño, pero esta vez su padre hizo algo extraño. También las contó, moviendo los labios en silencio. ¿Sabes cuánto tiempo hace que vengo a almorzar los domingos? Mal preguntó el muchacho de repente. El viejo dejó la cuchara en el plato vacío y sonrió. 14 años, respondió sin dudar. Empezaste cuando cumpliste 18, justo después de que te mudaste. ¿Los has contado? Todos, admitió el viejo. 733 domingos. Bueno, menos los que no pudiste venir por viajes o porque estabas enfermo. Esos fueron 16. El muchacho lo miró con asombro. Papá, eso es increíble. ¿Cómo puedes recordar algo así? El viejo se levantó a recoger los platos, pero antes de hacerlo, puso su mano sobre la mesa y la dejó ahí, como si estuviera sintiendo la textura de la madera. Porque cada domingo importa, dijo simplemente. Cuando algo importa de verdad, uno lo cuenta, sin darse cuenta, pero lo cuenta. Llevó los platos a la cocina y el muchacho lo siguió, como siempre hacía para ayudar con los trastes. Pero al pasar junto al reloj, el viejo se detuvo. ¿Te acuerdas cuando intentabas parar las manecillas para que el domingo durara más tiempo? Y preguntó. El muchacho se rió. Tenía como 5 años. Pensaba que si paraba el reloj, tú no tendrías que irte a trabajar al día siguiente. Yo también quería que funcionara, confesó el viejo. Muchas veces he mirado ese reloj los domingos por la tarde y he deseado que se descompusiera, que se quedara atorado en las 3 de la tarde para siempre. Había algo en su voz que hizo que el muchacho dejara de sonreír. Una melancolía que parecía demasiado profunda para ser solo nostalgia. Papá, ¿estás bien? ¿En serio? Hoy has estado muy filosófico. El viejo siguió mirando el reloj, viendo cómo la manecilla de los minutos avanzaba con su precisión implacable. Estoy bien, respondió. Es que a veces uno se da cuenta de que el tiempo pasa. Diferente cuando uno es viejo. Los domingos se sienten más cortos, pero también más importantes. Se dirigió al fregadero y comenzó a lavar los platos con movimientos mecánicos como había hecho miles de veces antes. Pero yo notaba la diferencia. Lavaba cada plato como si fuera la primera vez, prestando atención a cada detalle, memorizando el peso del agua tibia en sus manos. ¿Puedo ayudarte?, ofreció el muchacho. No, respondió el viejo, pero no con brusquedad. Déjame hacerlo. Me gusta hacerlo. Y mientras veía cómo enjuagaba cada plato con cuidado, exagerado, entendí que no estaba solo lavando trastes. Estaba cerrando un ritual, guardando cada gesto en su memoria como si fuera un tesoro, que tendría que durarle mucho tiempo. El reloj siguió marcando el tiempo, indiferente a los deseos de que se detuviera. Después de lavar los platos, el viejo hizo algo que nunca había hecho. Le pidió a su hijo que lo esperara en la sala. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo, y desapareció por el pasillo hacia su habitación. El muchacho se sentó en el sofá de siempre, en el mismo lugar donde se había sentado durante años cuando venía a ver la televisión con su padre después del almuerzo. Pero esta vez no encendió la televisión. Se quedó mirando las fotografías que colgaban en las paredes, como si las estuviera viendo por primera vez. El viejo regresó cargando un álbum de fotografías que su hijo no recordaba haber visto antes. Era grande y pesado, con tapas de cuero gastado que habían sido elegantes décadas atrás. «¿Qué es eso?»,
preguntó el muchacho. «Fotografías de cuando eras pequeño», respondió su padre, sentándose a su lado en el sofá. «Tu mamá las organizó antes de enfermarse, pero nunca tuve el valor de mirarlo después». Abrió la primera página y apareció una fotografía del muchacho a los 4 años, sentado en esa misma mesa del comedor, con la cara llena de comida y una sonrisa enorme. «Mira qué desastre eras», dijo el viejo, y había ternura en su voz, pero también algo que sonaba como dolor. Pasaron las páginas lentamente. Había fotografías de cumpleaños, de navidades, de tardes ordinarias que alguien había considerado lo suficientemente importantes como para capturar. En muchas de ellas aparecía la mesa del comedor, siempre con la misma disposición: los platos, las servilletas, el salero azul. «Papá, mira esta», dijo el muchacho, señalando una fotografía donde aparecían los tres: él, su padre y su madre, todos sonriendo alrededor de la mesa. «¿Te acuerdas de ese día?» El viejo estudió la fotografía con cuidado, como si estuviera tratando de descifrar un mensaje secreto. «Era tu 7º cumpleaños», dijo finalmente. «Tu mamá había hecho tu pastel favorito, pero se nos quemó. Tuvimos que ir corriendo a la panadería antes de que cerrara. ¿Y por eso estamos tan despeinados?» «Exacto. Llegamos corriendo, sudando, riéndonos como locos». El viejo tocó la fotografía con la punta del dedo. «Tu mamá dijo que teníamos que tomar una foto de todos modos, para recordar que los mejores planes son los que salen mal». Siguieron pasando páginas, y con cada fotografía, el viejo contaba una historia que el muchacho había olvidado, o que nunca había conocido completamente. Historias de preparativos, de pequeños desastres, de momentos perfectos que habían sido preservados en papel. «Brillante. ¿Por qué nunca me habías mostrado esto?» «Sí», preguntó el muchacho. El viejo cerró el álbum y lo sostuvo en su regazo como si fuera algo muy frágil, porque cada vez que lo abría, sentía que ella se iba un poco más lejos, admitió. «Pero hoy me di cuenta de que es al revés, que cuando uno guarda los recuerdos, son los recuerdos los que se van». Le entregó el álbum a su hijo. «Ahora es tuyo», dijo, «para que cuando tengas tus propios domingos, te acuerdes de dónde vienen». Y yo, que había visto ese álbum guardado en el closet durante años, entendí que el viejo no solo estaba entregando fotografías, estaba entregando la custodia de su propia historia. A las 4 de la tarde, el teléfono del viejo sonó. Era extraño, porque nunca recibía llamadas los domingos. Se disculpó con su hijo y contestó en la cocina, hablando en voz baja. El muchacho pudo escuchar fragmentos de la conversación. «Sí, doctor, entiendo. El lunes a primera hora. Sí, ya tomé la decisión». Cuando regresó a la sala, tenía una expresión que el muchacho no supo interpretar. No era tristeza exactamente, tampoco alivio. Era algo parecido a la resignación, pero más sereno. «¿Todo bien?», preguntó el muchacho. «Sí, todo bien», respondió su padre, pero se sentó en el sofá con un suspiro más profundo de lo normal. Era del trabajo. Nada importante. Pero yo sabía que no era del trabajo. Había visto al viejo anotar ese número en un papel durante la semana, junto con una hora específica. Domingo, 4 p.m. Era el doctor que había estado postergando durante meses, el que le había dicho que ya no se podía esperar más. El muchacho siguió hojeando el álbum, comentando las fotografías, riéndose de su cabello en los años 80, preguntando por personas que aparecían en las imágenes y que ya no recordaba. Su padre respondía a todo con paciencia, pero yo notaba que sus respuestas eran cada vez más detalladas, como si quisiera asegurarse de que su hijo supiera toda la historia completa. «Papá, ¿te acuerdas de esta?», preguntó el muchacho, mostrando una fotografía donde aparecía solo, sentado en la mesa del comedor, pero con 2 platos servidos. «¿Por qué hay 2 platos si estoy solo?». El viejo miró la fotografía con más atención de la que había puesto en las otras. Sus ojos se entornaron como si estuviera tratando de recordar algo doloroso. «Esa fue tomada el primer domingo después de que tu mamá
Murió, dijo finalmente. Tú tenías 12 años. Habías ido a quedarte con tu tía porque pensamos que sería demasiado triste para ti estar aquí. ¿Y el otro plato? El viejo tragó saliva antes de responder. Yo seguí poniendo 2 platos durante meses. No podía evitarlo. Era como si mis manos no entendieran que ella ya no iba a venir a comer. El muchacho estudió la fotografía con nueva atención. En ella, su versión de 12 años miraba hacia el plato vacío con una expresión que ahora reconocía como la misma que su padre ponía a veces cuando pensaba que nadie lo estaba viendo. ¿Por qué me dejaste comer solo ese día? Porque tú insististe en venir. Dijiste que los domingos eran nuestros, que no podíamos saltarnos uno. El viejo sonrió con tristeza. Y tenías razón. Ese domingo horrible, triste, fue el domingo que me enseñó que algunas tradiciones son más fuertes que el dolor. Se quedaron mirando la fotografía en silencio, hasta que el muchacho pasó la página para ver la siguiente. Pero el viejo puso su mano sobre la suya, deteniéndolo. Espera, dijo, déjame mirarla un poco más. Y yo, que había estado presente ese domingo doloroso de hace años, que había visto cómo el viejo guardó esa fotografía como si fuera un documento histórico, entendí que no estaba mirando el pasado, estaba comparándolo con el presente, midiendo cuánto habían cambiado las cosas y cuánto habían permanecido igual. Es extraño, murmuró el viejo, ver cómo el dolor se convierte en costumbre, y la costumbre se convierte en alegría. El muchacho cerró el álbum y abrazó a su padre. Era un abrazo espontáneo, como los que se daban cuando era niño, y el viejo se aferró a él como si quisiera memorizarlo. «Te quiero, papá», dijo el muchacho. «Y yo a ti, mijo», respondió el viejo. Más de lo que las palabras pueden decir, pero en su voz había algo definitivo, como si fuera un te quiero que tenía que durar mucho tiempo. Cuando el sol comenzó a ponerse, el muchacho miró su reloj y suspiró. «Creo que ya me tengo que ir», dijo, como había dicho cientos de domingos antes. Pero esta vez, su padre no respondió con el tan rápido pasa el tiempo de siempre. Se quedó callado, mirando hacia la ventana donde la luz dorada se desvanecía lentamente. «¿Papá?», insistió el muchacho. «¿Estás bien?» Sí, respondió el viejo, sacudiendo la cabeza como si hubiera estado en otro lugar. Solo estaba pensando. Se levantó del sofá y fue hacia el closet del recibidor, pero en lugar de sacar su propio abrigo para acompañar a su hijo hasta la puerta como hacía siempre, sacó uno diferente. Uno que el muchacho reconoció inmediatamente. «Ese es el abrigo de mamá», dijo sorprendido. «No», corrigió su padre. «Este es mío. El de tu mamá era más pequeño, más delicado». Sostuvo el abrigo con las 2 manos, extendiéndolo para que su hijo pudiera verlo bien. «Este me lo regaló ella para mi cumpleaños, hace 20 años. Nunca me lo puse». «¿Por qué?» «Porque decía que era muy elegante para mí, que era para ocasiones especiales». El viejo sonrió, y yo siempre estaba esperando la ocasión especial correcta. Le entregó el abrigo a su hijo. «Quiero que te lo lleves». «Papá, no puedo aceptar esto. Es tuyo y además es demasiado grande para ti, lo sé», interrumpió el viejo. «Pero vas a crecer hasta llenarlo. Y cuando lo hagas, te vas a acordar de este domingo». El muchacho se puso el abrigo. Le quedaba grande, como había predicho su padre, pero no ridículamente grande. Era como ponerse el futuro por encima de los hombros. «¿Cómo me veo?», preguntó, haciendo una pequeña pose. El viejo lo miró con una expresión que me rompió el corazón. Era la mirada de alguien que está viendo algo hermoso que sabe que no va a poder ver durante mucho tiempo. «Te ves como el hombre en el que te estás convirtiendo», dijo finalmente. Se acercó a su hijo y le acomodó el cuello del abrigo, como había hecho con sus camisas cuando era pequeño. Sus manos se demoraron más de lo necesario, como si quisieran memorizar la textura de la tela, la forma de los hombros de su hijo. «Este abrigo tiene bolsillos profundos», dijo, mientras revisaba que estuvieran vacíos. «Tu mamá decía que los hombres necesitan bolsillos profundos para guardar todas las cosas importantes que van encontrando por la vida». «¿Cómo qué cosas?»
Cartas, fotografías, llaves de puertas que ya no existen, enumeró el viejo. Recuerdos que no caben en ningún otro lugar. El muchacho se metió las manos en los bolsillos y sintió algo que su padre había pasado por alto. Un papel pequeño, doblado. Lo sacó y lo miró con curiosidad. «Papá, hay algo aquí». El viejo palideció. «¿Qué es?». Pero antes de que el muchacho pudiera desdoblarlo, su padre se lo quitó suavemente de las manos. «Es solo una nota vieja», dijo, guardándoselo en su propio bolsillo. «No es nada importante, pero yo vi lo que era». Era una nota que él mismo había escrito esa mañana. «Para cuando me extrañes, ponte este abrigo y recuerda que siempre te abracé más, fuerte de lo que te dabas cuenta». Mientras se dirigían hacia la puerta, el muchacho se detuvo en el pasillo. «Papá, ¿qué vas a hacer mañana?», y preguntó. Era una pregunta que nunca había hecho antes, porque los lunes nunca habían parecido importantes. El viejo se quedó inmóvil, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. «¿Mañana?», le repitió ganando tiempo. «Bueno, es lunes. Trabajo, supongo. Pero después del trabajo, ¿en la tarde?». El viejo miró hacia la cocina, hacia donde estaba el cajón cerrado con la carta y las fotografías. «Tengo algunas cosas que hacer», dijo finalmente. «Cosas que he estado postergando». «¿Qué tipo de cosas?». «Papeles, principalmente. Ordenar documentos, revisar algunas cuentas». Su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado esas respuestas. «Cosas aburridas de adultos». El muchacho asintió, pero no parecía convencido. Había algo en la manera en que su padre evitaba su mirada, que le decía que había más de lo que estaba dispuesto a compartir. «¿Quieres que venga a ayudarte?», ofreció. «Puedo pasar después del trabajo. No tengo nada importante que hacer». «No», respondió el viejo demasiado rápido. «No es necesario. Son cosas que prefiero hacer solo». Se quedaron parados en el pasillo, ninguno de los dos moviéndose hacia la puerta. Era como si ambos supieran que algo importante estaba pasando, pero ninguno sabía cómo nombrarlo. «Papá», dijo el muchacho finalmente, «¿estás seguro de que estás bien? Porque si necesitas algo, cualquier cosa, solo tienes que decírmelo». El viejo se acercó a su hijo y puso las manos en sus hombros, sobre el abrigo que ahora le pertenecía. «Estoy bien», dijo, y por primera vez en todo el día sonaba completamente sincero. «Mejor que bien. Estoy en paz». «¿En paz con qué?». «Con todo», respondió el viejo. «Con las decisiones que he tomado, con la vida que he vivido, con el hombre en el que te has convertido». Había algo final en sus palabras que hizo que el muchacho se sintiera incómodo. «Papá, hablas como si... ¿Como si qué?». «No sé, como si fuera la última vez que hablamos». El viejo sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Todos los días podrían ser la última vez, mijo. Por eso es importante decir las cosas importantes mientras uno puede». Se abrazaron otra vez, y esta vez fue el viejo quien no quería soltarlo. Cuando finalmente se separaron, tenía los ojos húmedos. «Te veo el próximo domingo», dijo el muchacho. «Sí», respondió su padre, «el próximo domingo». Pero la manera en que lo dijo sonaba más como una pregunta que como una afirmación. Y yo, que he escuchado muchas promesas que no estaban destinadas a cumplirse, supe que esas palabras contenían más esperanza que certeza. En la puerta sucedió algo que nunca había pasado antes. El viejo no solo acompañó a su hijo hasta la acera, sino que siguió caminando con él hasta la esquina, donde siempre se detenía el autobús. «No tienes que acompañarme, papá», dijo el muchacho. «Hace frío». «No me molesta», respondió el viejo, aunque yo podía ver que sí tenía frío. No se había puesto abrigo, y el viento de la tarde le movía la camisa contra el cuerpo. Se quedaron parados en la esquina, esperando el autobús, en un silencio extraño. El muchacho revisaba su teléfono, respondía mensajes, hacía las cosas normales que hacen los jóvenes. Pero su padre no le quitaba los ojos de encima, como si estuviera estudiando cada gesto para un examen. «Importante. ¿Te gustó el flan?», preguntó de repente. «Me encantó», respondió el muchacho, sin levantar la vista del teléfono.
Sabía exactamente cómo lo recordaba. «Bien», murmuró el viejo, «me alegra». Cuando finalmente llegó el autobús, el muchacho se subió y buscó un asiento junto a la ventana. Como siempre hacía, bajó el cristal para despedirse de su padre antes de que el autobús se fuera. Pero esta vez, en lugar de la despedida rápida de siempre, su padre se acercó a la ventana y puso la mano contra el cristal. «Mijo», dijo, y su voz sonaba urgente, «quiero que sepas que estos han sido los mejores domingos de 2000. Mi vida». «Los míos también, papá», respondió el muchacho, poniendo su mano del otro lado del cristal, alineándola con la de su padre. «Y quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, de todo lo que eres, de todo lo que has logrado». El muchacho frunció el ceño. «Papá, ¿estás seguro de que estás bien?» El autobús comenzó a moverse, y el viejo tuvo que caminar junto a la ventana para seguir hablando. «Estoy perfecto», gritó, porque ahora el ruido del motor hacía difícil escucharse. «Y te quiero más de lo que puedes imaginar. Yo también te quiero». Y no gritó de vuelta el muchacho, pero ya el autobús estaba ganando velocidad. El viejo se quedó parado en la esquina, agitando la mano, hasta que el autobús desapareció completamente. Después se quedó ahí un rato más, mirando hacia la dirección en la que se había ido su hijo, como si todavía pudiera verlo. Cuando finalmente regresó a la casa, sus pasos eran más lentos, más pesados. Cerró la puerta con cuidado y se recostó contra ella, como si acabara de terminar algo muy importante y muy agotador. Y yo, que he visto muchas despedidas que parecían definitivas sin serlo, reconocí en esa escena algo que me heló la sangre, la despedida de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. El viejo se dirigió hacia la cocina, hacia el cajón que había estado cerrado todo el día. Esta vez lo abrió, con manos que ya no temblaban. El viejo sacó todo lo que había guardado en el cajón durante la semana. La carta con el nombre de su hijo escrita en el sobre. Las fotografías que había seleccionado cuidadosamente. La llave pequeña que brillaba como nueva. Y otros papeles que había organizado con la precisión de alguien que no quiere dejar nada al azar. Se sentó en la mesa del comedor, en el mismo lugar donde había estado hacía apenas una hora. Pero ahora la mesa estaba vacía, sin platos, sin servilletas, sin el salero azul que había guardado en la alacena después de lavar todo. Abrió la carta que había escrito y la leyó completa, moviendo los labios en silencio. Era larga, varias páginas escritas con su letra cuidadosa. De vez en cuando se detenía para cambiar una palabra o agregar algo que se le había olvidado. Después organizó las fotografías en orden cronológico. Eran fotografías que su hijo no había visto, que había guardado durante años en cajas polvorientas. Fotografías de cuando era bebé, de sus primeros pasos, de cumpleaños olvidados. Cada una tenía una nota pegada atrás, escrita con la letra de su esposa. Primer diente, primera palabra, papá, primer día de escuela. La llave pequeña la puso aparte. Era la llave de una caja de seguridad en el banco, donde había guardado cosas que su hijo iba a necesitar. Documentos, un poco de dinero y una carta que su esposa había escrito antes de morir, dirigida a su hijo, para cuando fuera adulto y pudiera entenderla. Pero había algo más en el montón de papeles, algo que me sorprendió. Un sobre con el nombre del doctor, que había llamado esa tarde. Adentro había formularios firmados, decisiones tomadas, instrucciones muy específicas sobre lo que quería que pasara. Después, el viejo revisó todo 2 veces, como si fuera una lista de compras. Cuando estuvo seguro de que no faltaba nada, volvió a guardar todo en el cajón, pero esta vez lo dejó abierto. Se levantó y caminó por la casa, apagando las luces una por una. Pero no era la rutina normal de alguien que se va a dormir. Era la rutina de alguien que está cerrando algo, definitivamente. En su habitación, se cambió la camisa por una limpia, se peinó con cuidado y se puso la colonia que solo usaba para ocasiones especiales. Se miró en el espejo durante un largo rato
como si estuviera memorizando su propio rostro. Después regresó a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Se tomó unas pastillas que sacó de un frasco nuevo, que yo no había visto antes. Las contó cuidadosamente antes de tragarlas. Se sentó otra vez en la mesa del comedor y sacó su teléfono. Miró la fotografía que su hijo le había enviado esa tarde. La mesa puesta, con los 2 platos esperando, bañada por la luz dorada del mediodía. «Perfecto», murmuró, y por primera vez en todo el día, sonrió con una paz completa. Y yo, que había entendido desde el principio lo que estaba pasando, pero que había esperado estar equivocado, supe que había llegado el momento de la decisión más difícil de todas, la de irse en el momento exacto, cuando todo estaba perfecto, antes de que algo pudiera arruinarlo. El viejo se quedó sentado en la mesa hasta que la casa se llenó completamente de silencio. Afuera la calle se había vaciado, las ventanas de los vecinos se habían apagado, y solo quedaba el sonido lejano del tráfico en la avenida principal. Se levantó una última vez y caminó por la casa tocando las cosas que había tocado durante décadas. El marco de la fotografía de su esposa, el lomo de los libros que nunca terminó de leer, la manija de la puerta del closet donde colgaba la ropa que ya no se iba a poner, pero se detuvo más tiempo en el comedor, mirando la mesa vacía como si todavía pudiera ver los fantasmas de todos los domingos que habían cenado ahí. Corrió su dedo por la superficie de madera, siguiendo las líneas que conocía de memoria. «Gracias», dijo en voz alta, aunque no estaba claro si le hablaba a la mesa, a la casa, o a alguien que ya no estaba ahí para escucharlo. Regresó a su silla y se sentó por última vez. Sacó el teléfono otra vez y escribió un mensaje para su hijo, pero no lo envió. «Mijo, el almuerzo de hoy fue perfecto. Gracias por todos estos domingos. Te quiero más de lo que las palabras pueden decir. Cuida el abrigo. Tiene historias que contar. Nos vemos pronto». Le dio a enviar y después apagó el teléfono. Las pastillas estaban haciendo efecto. Se sentía tranquilo, somnoliento, como si estuviera flotando en agua tibia. No había dolor, no había miedo, solo una sensación de completitud, como cuando uno termina un libro muy largo y se da cuenta de que el final era exactamente el que tenía que ser. Puso su cabeza sobre sus brazos, cruzados sobre la mesa, en la misma posición en la que se había quedado dormido, tantas veces viendo televisión en el sofá, pero esta vez no se iba a despertar. Sus últimos pensamientos fueron para la fotografía que su hijo le había enviado, la mesa puesta, la luz dorada, todo exactamente como debía ser, y para el flan que había logrado hacer perfecto, igual al de su esposa, y para el abrazo que habían compartido, que había durado exactamente lo que tenía que durar. Y yo, que había sido testigo silencioso de todo, entendí finalmente por qué algunas historias tienen que terminar en el momento exacto de su mayor belleza. Porque hay cosas que no se pueden mejorar, solo arruinar. El viejo se quedó dormido sonriendo, con la cabeza sobre la mesa donde había compartido 733 domingos con la persona que más amaba en el mundo. Y la casa se llenó de un silencio que ya no era expectante, sino completo. Fue el martes por la tarde cuando encontraron al viejo, sentado en su mesa como si estuviera esperando que llegara la hora del almuerzo. El vecino que tenía las llaves había ido a revisar porque no lo había visto salir a trabajar el lunes, ni el martes tampoco. El muchacho llegó corriendo desde su oficina, todavía con el abrigo que su padre le había regalado el domingo. Ese abrigo que ahora se sentía más pesado, como si hubiera absorbido el peso de todas las palabras no dichas. Encontró la carta en el cajón abierto, junto con las fotografías y la llave brillante. La carta era larga, detallada, llena de explicaciones y disculpas y declaraciones de amor. Pero también había instrucciones prácticas. ¿Dónde estaban los papeles importantes? ¿Cómo cancelar las cuentas? ¿Qué hacer con la casa? No fue dolor, decía la carta. Fue decisión.
Quería irme en el momento perfecto, cuando todo estaba completo, cuando nuestro último domingo había sido exactamente lo que tenía que ser. El muchacho leyó la carta sentado en la misma silla donde su padre había pasado sus últimas horas. Las lágrimas caían sobre las páginas, manchando la tinta cuidadosa, pero no importaba. Ya había memorizado cada palabra. Las pastillas que había tomado su padre no eran para el dolor, eran para dormir para siempre, sin sufrimiento, sin drama, sin destruir la perfección de lo que habían construido, juntos durante 14 años de domingos. Era mi decisión que tomar, explicaba la carta, y la tomé en el momento correcto, cuando estaba en paz, cuando estaba completo, cuando había dicho todo lo que tenía que decir. El muchacho se puso el abrigo y metió las manos en los bolsillos. Encontró la nota que su padre había escrito esa mañana, la que había guardado rápidamente cuando él había estado a punto de leerla. Para cuando me extrañes, ponte este abrigo y recuerda que siempre te abracé más, fuerte de lo que te dabas cuenta. Y fue en ese momento, con el abrigo puesto y la nota en las manos, cuando el muchacho finalmente entendió todo. El flan perfecto, la fotografía de la mesa, las historias detalladas sobre cada imagen del álbum, la manera en que su padre había memorizado cada gesto, cada palabra, cada segundo de ese último domingo. No había sido un domingo normal. Había sido una despedida coreografiada con la precisión de alguien que ama tanto que prefiere irse en el momento exacto, en que todo es perfecto. Y yo, que he contado esta historia desde el principio sabiendo cómo iba a terminar, entiendo ahora por qué algunas personas eligen el momento de su adiós. No por cobardía, sino por amor a los recuerdos que han creado, por amor a las personas que dejan atrás, por amor a la perfección de lo que han construido juntos. El muchacho siguió yendo a la casa los domingos durante meses, cocinando el mismo guiso, sentándose en la misma mesa, usando el abrigo que ahora le quedaba perfecto. Y cada domingo entendía un poco más lo que su padre había hecho y por qué lo había hecho. Porque a veces el acto más valiente no es quedarse, es irse en el momento exacto en que el amor está completo, cuando no falta nada por decir, cuando todo ha sido perfecto. Y esa mesa, que había sido testigo de 733 domingos de amor, siguió ahí, esperando nuevas historias, nuevos domingos, nuevas maneras de decir te quiero sin usar las palabras. Fin. Y si llegaste hasta aquí, querido, si seguiste conmigo hasta el final de esta historia, ¿qué tal? ¿Ves? No querías que terminara así. Déjame decirte algo que aprendí viéndolo todo desde lejos. No todos los finales son tragedias. A veces, los finales son regalos que nos damos cuando el amor está completo. Ese muchacho creció hasta llenar el abrigo, tal como su padre había predicho. Y cuando tuvo sus propios hijos, les cocinó el mismo guiso los domingos, en la misma mesa, con la misma receta que había memorizado no de un libro, sino del corazón. Porque esa es la verdad que algunos viejos conocemos. El amor no se acaba cuando uno se va. Se multiplica en cada gesto que se repite, en cada tradición que se conserva, en cada domingo que se convierte en sagrado, simplemente porque alguien decidió que lo fuera. Si esta historia te recordó a alguien que ya no está, pero que sigue presente en las costumbres que te enseñó, comenta. Yo también tengo un abrigo que me queda grande, porque todos tenemos abrigos que nos quedan grandes, hasta que crecemos lo suficiente para entender que siempre nos quedaron perfectos.